todo termina dando vuelta alrededor de la salud pública. El problema en las aves es un problema de seguridad alimenticia, ¿no es cierto? Si esto obviamente altera producción, altera acceso a un recurso proteico que se considera bastante accesible en muchos lugares, y este virus trae aparejado un problema de que no solamente es una amenaza si puede infectar humanos, sino el hecho de que amenaza la seguridad alimenticia en un montón de países. Hola, bienvenidos a mi podcast, este podcast que tiene que ver con la industria avícola y todo lo que lo rodea. En el día de hoy particularmente vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver más con la sanidad, con los riesgos de infección que existen en la agricultura. Va a ser el tema de la influenza aviar. Y para esto tenemos el gusto hoy de contar con la presencia del doctor Daniel Pérez, un experto en el tema del virus de la influenza aviar. Daniel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar con nosotros y con el público que va a tener acceso a este tema tan interesante que es el de la influenza aviar. Hola Rubén, mucho gusto y encantado de estar aquí hoy para platicar con ustedes. Gracias. Este tema de la influenza, por supuesto, tiene interés para las aves silvestres, para las aves comerciales desde hace mucho tiempo, pero particularmente en los años más recientes ha puesto en jaque, por decirlo así, a la agricultura comercial en varias partes del mundo, y por eso nos atrevimos a invitarte para comentar sobre este tema. Antes de iniciar formalmente, me gustaría, Daniel, que nos platicaras un poquito sobre tu trayectoria, tu formación profesional, cómo ha progresado, tus estudios de posgrado y qué estás trabajando actualmente, si nos puedes comentar para que el público te conozca mejor. Sí, mi nombre es Daniel Pérez, soy originalmente de Argentina, de la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Mi formación fue en bioquímica, y después como tenía interés en hacer ciencia sin saber muy bien qué es lo que quería hacer, pero me interesaba un poco la virología en general. Me mudé a Estados Unidos a hacer un doctorado. El doctorado tuve la suerte de hacerlo con un gran mentor, el doctor Rubén Donis, quien me enseñó los primeros pasos para meterme en este mundo de la influenza, y me quedé en ese mundo desde entonces. Actualmente lo que tratamos de estudiar es un poco los mecanismos moleculares que llevan a estos virus, que son muchos. Es decir, uno habla de influenza, pero cada cepa viral es como su propia entidad. ¿Cómo hacen estos virus para saltar especies, para infectar diferentes especies animales, tanto aviares como de mamíferos? Y junto con eso también estamos interesados en desarrollar mecanismos que prevengan la influenza, tanto sea como de vacunas, como antivirales, y también un poco el potencial uso de probióticos para prevenir o incrementar la resistencia a la influenza, sobre todo en aves. Excelente. Oye, y estás ahora trabajando en la Universidad de Georgia. Y actualmente me encuentro como profesor en la Universidad de Georgia desde el año 2015. Estoy aquí. Anteriormente estuve en la Universidad de Maryland y siempre dedicado al tema de influenza. Fundamentalmente con la pandemia del 2020 también nos adentramos un poco en el estudio del coronavirus y cómo impacta la infección de coronavirus el microbioma del huésped. Pero bueno, eso es un poco medio como al costado de lo que venimos haciendo. El foco sigue siendo influenza. Muy bien, pues precisamente sobre la influenza es que vamos a conversar el día de hoy. Y pues aprovechando, evidentemente, es latino, trabajas en Estados Unidos, ¿nos puedes comentar un poco cómo está la situación de la influenza aviar en la Unión Americana actualmente? Bueno, sigue siendo un problema, ¿no es cierto? Detecciones de virus de influenza ocasionalmente
en aves salvajes, el problema que ha traído a la industria avícola en general, sobre todo a las deponedoras en la zona de lo que sería el medio oeste americano, la región de Iowa, que ha tenido, digamos, los brotes de la enfermedad han tenido consecuencias devastadoras. Creo que por primera vez en la historia de el virus de alta patogenicidad de influenza en Estados Unidos se están considerando en forma más seria el potencial uso de una vacuna. Si esto se permanece en el tiempo como un problema, se están considerando las posibilidades de vacunar. Es un tema controversial la vacunación, sobre todo para los países de producción avícola como el de la Unión Americana, que tiene un gran componente exportador. Sabemos que el uso de vacuna asume que el virus es un problema y eso previene los negocios de exportación. Entonces, muy, muy controversial. Pero es la primera vez que se está hablando a diferentes niveles del potencial uso de la vacuna. Y a su vez, bueno, está estos brotes que existen esporádicos de frecuencia bastante, diría que son bastante frecuentes, infecciones de especies mamíferas que se infectan con el virus de alta patogenicidad de influenza aviar de origen asiático, que ha entrado en las Américas en general. Y detrás de eso está el temor de que este virus pudiera transformarse en un virus pandémico que pudiera infectar humanos y causar una nueva pandemia de influenza. Es decir, son muchas cosas que están en juego o que preocupan a la gente en general. Y bueno, aquí en la Unión Americana no hay excepción. Oye, y ahorita con las condiciones climáticas, con el invierno, todo lo que da, la frecuencia de los aislamientos en aves silvestres o en aves comerciales, ¿sigue siendo la misma que a mediados del año pasado o se ha modificado un poco? La verdad es que no sabría decirlo. La frecuencia con la que hay aislamiento no sabría decirlo. Lo que sí puedo decir es que ha habido en general en estos últimos meses menos reportes por parte a la Organización de Salud Animal, menos reportes de infecciones desde aquí. Pero no estaría tan seguro de que la frecuencia ha bajado demasiado. Eh, Sabemos que este virus no necesariamente va a matar al animal que infecta, ¿cierto? Existe una cierta, sobre todo estamos hablando de especies salvajes. Entonces, a veces la frecuencia está relacionada con alguna especie en particular que es más susceptible y existe esta mortandad que, bueno, llama la atención y se hace diagnóstico, ¿no es cierto? Pero no sé hasta qué punto ha bajado la frecuencia, honestamente. Igual sigue siendo un problema grande. Sí, sí, y lo preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque como nos llegan frecuentemente las notificaciones, las actualizaciones, en mi percepción parece que había un poquito menos, pero y lo comentas, no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Varios factores podrían afectar esto. Oye, y pasando ya a la región latinoamericana, ¿cómo ves la difusión de estos virus precisamente en estos últimos tiempos? ¿Cómo se ha incrementado la frecuencia de los aislamientos y de los reportes precisamente a partir de aves silvestres y luego la transmisión hacia las aves comerciales? Bueno, es la primera vez en la historia reciente, desde que sabemos que el influenza aviar es un problema en aves. Estamos hablando del final de los 1800, ¿no? Con la descripción de una enfermedad que se llama plaga aviar y más tarde reconocido como influenza aviar. Es la primera vez desde entonces que tenemos la magnitud de brotes como los que tenemos en Centro y Sudamérica. No está descrito de esta manera. De la única manera que nos podemos comparar es históricamente en el 1900, cuando estaba esta plaga aviar esparcida por todo el mundo y no teníamos ningún mecanismo para saber qué era, ni controlarla, ni nada de eso. Es decir, estamos volviendo
¿no? A una época que no conocíamos. Puede ser circunstancial, puede que este virus, de vuelta, este virus es de origen asiático. Los virus de influenza tienen un genoma muy particular porque son segmentados y al ser segmentados pueden intercambiar segmentos y se ha dado de que virus que producían los virus de alta patogenicidad que se originaron en Asia de H5N1 a través de un reordenamiento de genes, mezclándose con virus de aves salvajes, etcétera, han llegado a las Américas y de ahí se han esparcido por el continente americano hasta llegar a Chile y Argentina, ¿no es cierto?, en Sudamérica. Eh, Creo que estamos viendo la punta del témpano, no estamos viendo todo el témpano. Creo que el problema es más de lo que podemos apreciarlo. Eh, es de destacar lo que ha estado pasando y entiendo que sigue pasando en Perú, por ejemplo, con los leones marinos que aparentemente podrían estar siendo infectados o originalmente fueron infectados por un H5N1, pero no queda muy claro que este virus en realidad se está transmitiendo entre los leones marinos, lo cual indicaría también la gran mortalidad que ha habido. Es decir, sí, es un problema desde el punto de vista de la ecología de los animales salvajes, es un problema muy grande. Dentro de lo que sería la parte de producción avícola, bueno, los países han estado tomando, si bien ha habido brotes, ¿no es cierto?, en Colombia, entiendo que en Ecuador, en Ecuador hubo un caso humano también, en Bolivia, hasta ahora, bueno, en Argentina, en producción avícola, hasta ahora en los países han hecho esfuerzos y quizá producto de ese esfuerzo no ha habido tantos brotes como podrían las oportunidades anticipar que ocurrirían. Así que dentro de todo es una situación controlada. Pero el virus no sabemos si eventualmente va a desaparecer o va a seguir circulando y causando problemas. Sí, esa parte es muy interesante, ¿no? Lo de la posible coexistencia a partir de un subtipo de virus, ¿no? Como el H5. Luego el surgimiento de alguna, como comentabas, por reordenamiento o alguna variante, pero que no necesariamente el surgimiento de una nueva reemplaza a la anterior. Existe la posibilidad de la coexistencia, ¿cierto? Y los factores desconocidos son los que van a permitir o no que persista más tiempo uno u otro virus o ambos en, en la naturaleza, en las aves silvestres y, por supuesto, este riesgo que conlleva para la agricultura comercial. Es decir, del punto de vista muy simple, en realidad tenemos una pandemia de H5N1 en aves salvajes. Tenemos una pandemia de H5N1 en aves salvajes. Ha habido mortandad de especies que generalmente son refractarias al virus de influenza, pero me estoy hablando de aves de rapiña que han muerto producto de esta infección. En ese caso son infecciones que yo digo de oportunidad y alta dosis infectiva, ¿no es cierto? Un ave o un mamífero que se alimenta de una ave ya sea muerta o moribunda con una alta carga viral de este virus H5N1 y de esa manera se infecta. Hasta ahora creo que en general es seguro decir de que el virus en estas especies nuevas o habitualmente no naturalmente susceptibles a la influenza, no hay evidencia de que existiera mucha transmisión dentro de esa especie. Pero bueno, el virus de influenza tiene la capacidad de cambiar constantemente y un cambio muy pequeño puede llegar a que cambie el rango de huésped y ahora tengamos una población animal o la población humana que se transforma en más susceptible y que pueda transmitir el virus. ¿Y se sabe algo de estos cambios? Decías que todo tu grupo de investigadores están trabajando precisamente en esta evaluación, ¿no? de cambios en factores de virulencia que le puedan permitir a este agente incrementar el potencial de especies a las que puede infectar. ¿Se sabe algo ya de
esos potenciales cambios dentro de los factores de virulencia que hagan que, por ejemplo, más aves silvestres que habitualmente no morían tanto por la infección, ahora estén pereciendo y que por lo tanto, y también la dosis infectante o la cantidad de virus que están excretando estos virus sea mayor a la habitual y que eso ponga en riesgo también a los carroñeros o a los mamíferos que están consumiendo esas aves? Se sabe hasta un cierto punto, es decir, este virus ha evolucionado de tal manera que lo hace más factible que pueda infectar aves salvajes. Tiene algunas características y algunos genes que ha heredado de otros virus de aves salvajes que de alguna manera movió la balanza hacia un virus que es mejor infectando aves salvajes. Yo diría que en todo caso eso ha sido, desde el punto de vista de la salud pública, quizás sea bueno, ¿no es cierto? El virus no muestra una capacidad de infectar humanos mayor que la que había en el año 2003, 2005, cuando teníamos la mayor cantidad de infecciones en humanos. De hecho, las infecciones que ha habido en humanos ahora son muy esporádicas y de vuelta han sido una cuestión de oportunidad y de estar en contacto en un ambiente o en contacto con un animal que tiene una gran carga viral, entonces hay mucho virus en esa muestra y eso hace que una persona pueda infectarse, pero en general los casos de infecciones en humanos han sido mucho menores de lo que eran en una época donde prácticamente todos los días escuchábamos de un caso de infección en humanos, tanto en Turquía como en Egipto, como en China, como en Camboya. No estamos viendo eso hoy en día. Por otro lado está esta capacidad del virus de quizás infectar mejor y transmitirse mejor en aves salvajes, lo cual ha llevado que de vuelta esas aves salvajes puedan ser consumidas, ya sea porque son animales moribundos o porque están muertos, por mamíferos que se alimentan de esas aves y al tener una alta carga viral pueden ser infectados. Pero no parece haber, excepto en el caso que dije anteriormente de los leones marinos en Perú, parecería que no existe una gran capacidad de este virus de transmitirse entre mamíferos. Bueno, por lo menos una buena noticia dentro de el ambiente pesimista que pudiera haber, ¿no? Porque también eso es la realidad, la percepción o la proyección pesimista que se pudiera presentar no necesariamente acorde con la realidad. Sí, los virus, digamos, un virus puede tomar varias avenidas. Una de esas avenidas puede ser hacerlo más factible que infecte humanos. Otra avenida podría ser una que lo haga menos factible de infectar humanos, ¿cierto? Esos serían los extremos. Supongo que estamos en el extremo en donde lo hace menos infeccioso a humanos, pero de vuelta es preocupante porque el virus, el rango geográfico que tiene en este momento es inédito. No existe en la historia, al menos que podamos revisar, un virus que haya tenido la capacidad de esparcirse esencialmente en todos los continentes del mundo, quizás con excepción de Antártica, pero es una cuestión de tiempo también, a lo mejor que llegue a través de aves salvajes a la Antártica. Wow, un gran desafío. Y dentro de los proyectos de investigación que mencionabas, en lo que están trabajando, mencionabas también el desarrollo de vacunas, quizá vacunas multiespecies, ¿cierto? Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta con respecto a la vacuna es que cuáles son nuestras especies a vacunar, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la producción avícola, bueno, estamos hablando esencialmente de pollos, pero si también quisiéramos desarrollar una estrategia para vacunar especies salvajes, la pregunta es ¿con qué vacunamos? Es decir, una vacuna inactivada, como es común en la industria avícola, es imposible de utilizar en especies salvajes.
Eh, Podría ser un virus recombinante o alguna técnica recombinante, generalmente un virus recombinante que muchos han, no necesariamente propuesto para aves salvajes, pero que se han intentado usar también en la producción avícola. El problema es que sabemos absolutamente nada de la performance de esos recombinantes o de esos vectores en animales salvajes tan variados como un águila o un pato. No tenemos ningún parámetro para decir que ese tipo de, aun si pudiéramos hacer vacunación en masa con un vector de ese tipo, tenemos cero confianza en lo que pueda llegar a producir porque no se ha estudiado, ¿no es cierto? No ha habido quizás la necesidad. Entonces nosotros, considerando de que el virus de influenza sí está infectando estas aves, hemos desarrollado vacunas a virus atenuado de influenza, eh, que son, en teoría, podrían ser usados en múltiples especies porque son las mismas especies que hoy en día son susceptibles y se podrían aplicar en masa. Nosotros hemos estado haciendo experimentos con esta vacuna, dada, bueno, lo estamos haciendo en pollo porque es el modelo más fácil, pero a través del agua, ¿no es cierto? Vacunar a los pollos en forma masiva a través del agua que toman. Y hasta ahora los resultados son alentadores, se produce inmunidad y vamos a ver hasta qué punto previenen cuando uno lo desafía con una carga viral de un virus desafío, hasta qué punto esa estrategia de vacunación a través del agua protege. Eh, lo estamos haciendo con virus de baja patogenicidad por una cuestión de más práctica, ¿no es cierto? Pero podríamos extrapolar eso más adelante a virus de alta patogenicidad. Oye, eso rompe mi entendimiento como que un paradigma, ¿no? De que se ha hablado siempre, lo mencionabas antes, la vacunación con virus inactivado es lo habitual en la agricultura comercial, porque siempre ha existido esta teoría de la no utilización de virus activo por el riesgo de la mutación y que el virus se convierta de baja a alta virulencia, alta Sí, no, toxicidad. sí, nosotros hemos eh, introducido dentro del virus unos ciertos cambios que harían que no se transforme en virus de alta patogenicidad y a su vez que la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son los genes de superficie del virus, de la cepa vacunal, no terminen en un virus de campo. Es decir, le hemos metido modificaciones dentro de esos genes que le bajan el fitness, ¿no? Los hace eh, tiene una desventaja con respecto a un gen de campo. Entonces, tratamos de controlar eh, digamos, la preocupación que existe que el virus podría terminar en un virus de campo. Tratamos de atacarlo a ese problema haciéndole cambios en el gen que le bajan la capacidad de terminar en un virus de campo. Y parece que funciona, digamos, no faltan más estudios, pero parece que funciona bien. Claro, pero es muy interesante. Primero, que no tenga la capacidad de mutar de baja a alta. Y por otro lado, lo que entiendo, disminuir la excreción, la replicación de ese virus en el individuo al que se le está administrando como vacuna y que no se elimine al medio ambiente para formar parte de ¿cómo decirlo? De este microbismo ambiental y que pudiera en algún momento convertirse ya en un virus de campo de baja otra vez con el riesgo para ser delta. Muy Sí, es decir, como es un virus atenuado activo, replicación hay, ¿no es cierto?, en el animal, pero esa replicación es transitoria y el virus que usamos como vacuna no tiene una ventaja biológica con respecto a un virus de campo. Es decir, que tratamos de minimizar, nunca el riesgo es cero, pero el riesgo nunca es cero con nada de lo que usemos, aún con una vacuna inactivada. Entonces, tratamos
de minimizar el riesgo a un punto de que nos sentamos confiados de que no va a causar un problema. Y además presenta la gran ventaja de la estimulación de la respuesta inmune local, ¿no? La respuesta de las mucosas pase por vía oral. Exactamente. Bueno, es decir, uno de los grandes problemas que tenemos con los sistemas de vacunación actuales, sobre todo con vacunas inactivadas, es que no hay, si bien podemos medir anticuerpos y algunas de estas vacunas producen una gran cantidad de anticuerpos a nivel de humoral, serológico, que podemos medir algunos con títulos muy altos, eso no necesariamente se traduce en una inmunidad de mucosa eficiente. El virus atenuado vivo, debido a que en realidad imita lo que haría un virus de campo, nada más que está atenuado, bueno, tiene esa ventaja de poder estimular como yo digo, una respuesta inmune más multidimensional, de mucosa, celular, humoral, una respuesta inmune más completa que entendemos que puede tener una ventaja con respecto a otras vacunas, incluso con las vacunas recombinantes, de virus recombinantes, porque las vacunas de virus recombinantes, si bien pueden aplicarse en forma de un recombinante activo, vivo, en realidad son lo que yo digo unidimensionales, es decir, llevan un solo antígeno, la hemaglutinina. Sí es importante, la hemaglutinina es el antígeno más importante con respecto a desarrollar una respuesta inmune protectora, pero no es el único antígeno. O sea, cuando uno considera todo el virus de influenza en su conjunto, diferentes componentes virales se suman para generar una respuesta más completa, de vuelta, más multidimensional. Oye, pues independientemente, digo, el objetivo que están buscando es quizá la administración o tener disponible un producto que pudiera en algún momento administrarse a las aves de vida libre, a las aves silvestres. Pero este concepto me parece que para la industria agrícola comercial puede parecer también pero muy atractivo, porque precisamente sería el complemento a esta vacunación convencional con el virus inactivado, sumarle la administración del virus activo que estimule la inmunidad local. Aquí lo están probando en el agua de bebida, pero yo me imagino que en la agricultura comercial, sobre todo en países donde el costo de la mano de obra lo permita o las vías de administración se permita, a lo mejor en aerosol o por instilación nasal, por alguna de estas rutas donde se estimule la inmunidad local, más la inmunidad sistémica que pueden generar las vacunas inactivadas, y yo creo que serviría bastante para cerrar ese círculo de la inmunidad en la agricultura comercial. Sí, nosotros estamos ahora, en los planes, debido a que con el agua funciona, parece que bastante bien. De vuelta, son desafíos y vacunas de virus, un virus que se llama H9N2, que son unos virus de aves que hay, sobre todo, está esparcido en todo Asia, partes del Medio Oriente, partes de África, y produce brotes con bajas en la producción de huevos y incremento en la morbilidad. Así es un virus importante el H9N2, pero se considera baja patogenicidad. Nosotros tenemos buenos resultados con la administración de la vacuna a través del agua. Ahora lo que vamos a probar es hacer a través de aerosol en pollito de 3 días, que es lo típico, o de un día, lo cual también se puede hacer en condiciones, digamos, eso se usa en la producción avícola, ese tipo de vacunación. Y se hace bajo condiciones donde la higiene es bastante buena, entonces no deberíamos tener ahí un problema de que hubiera otro virus de campo que estuviera molestando, nada. Es decir, podemos hacer cosas que nos dan un cierto control y bueno, estaríamos vacunando también por aerosol, pollito de 1 día, 2 días, 3 días, y a lo mejor le podemos hacer una revacunación a través del agua a las 2 semanas o a las 3 semanas, dependiendo de lo que haga falta, ¿no es cierto? Entonces, esos son experimentos que todavía no lo hemos iniciado, pero que lo vamos a hacer porque consideramos que eso en este momento es importante. Claro. En este momento es muy importante.
Sí, oye, y comentabas también la posibilidad de la combinación con probióticos, ¿mencionaste? O algún Sí, también, ayudantes o bueno, es decir, ayudantes. yo lo que siempre digo, si bien soy un entusiasmado de mi sistema de vacuna viva atenuada, también soy consciente que no existe vacuna en el mundo que pueda proteger a todos los individuos de la misma forma. Siempre vamos a tener un segmento de la población, sea humana o sea pollos, que por más que uno los vacune no van a responder bien, ¿no es cierto? Entonces esos son los eslabones más débiles en esta cadena de protección que tratamos de establecer. Entonces a eso lo tenemos que complementar con algo y esa complementación puede estar dada quizás por el uso de probióticos que incrementen de alguna manera la posibilidad de la respuesta en las aves. Y no tenemos ninguna data de eso en este momento, no tenemos nada, son proyectos que están escritos y estamos esperando fondos si es que nos lo dan, pero la idea es modificar algunos de esos probióticos para que lleven algo que incremente la resistencia a la influenza aviar. Es decir, no va a reemplazar una vacuna, eh, pueden ser un complemento. Consideramos que a lo mejor el complemento ideal sería vacunación, en el caso que haga falta, con un probiótico que a su vez incrementa la resistencia a la influenza en la población. Y esos probióticos van a llevar algo que de vuelta intenta ser más o menos específico contra la influenza, pero puede ser algo que incrementa la capacidad antiviral en general, sin necesidad de ser específico para influenza. Pero bueno, sí, estamos trabajando en algo de eso. Hemos empezado un poquito por atrás, estamos tratando de entender cómo la influenza afecta el microbioma. No es la primera vez que, o sea, no somos nuevos en esto ni innovadores, hay otra gente que también ha intentado hacer lo mismo y lo ha hecho muy bien. Pero bueno, nosotros tenemos algunas ideas y queremos llevarlas adelante. Claro. Oye, y es interesante también ver que esta administración potencialmente del virus de influenza, pero en el caso de otros agentes virales que se administran por vía aerosol en las aves, la utilización de otros tipos de ayudantes, ¿no? O inmunoestimulantes, y que ahí sí tiene el objetivo de incrementar la respuesta específicamente contra el virus de la influenza. Y Exacto. por supuesto, me imagino que hay dentro de todos los proyectos que debes de tener tú ahí con tu equipo, con tus alumnos, también debe estar por ahí en algún archivo o la posibilidad de explorar ese campo. Sí, de hecho, los experimentos que tenemos con vacunas atenuadas vivas, estos virus llevan este, codificado también elementos que ayudan a estimular este tipo de respuesta. Así que sí, o sea, ya estamos de alguna manera trabajando en eso. ¿Cómo traducimos parte de eso también en el uso de probióticos que pudieran hacer algo parecido? Esa es la segunda fase que esperamos explorar. Oh, excelente. Pues mira, este asunto del virus de la influenza, la diseminación, obviamente la atención que recibe este virus que se ha diseminado, como dices tú, esta situación pandémica para las aves silvestres, que ha tenido esas oportunidades de infectar a parvadas comerciales en varias partes del mundo, particularmente en Latinoamérica, varios países, pero que afortunadamente con el diagnóstico, con la vigilancia, con el diagnóstico temprano, pues se han logrado contener esos brotes, pero no deja de ser un riesgo importante para la agricultura, por supuesto, comercial, para las aves de vida libre y la necesidad entonces de reforzar estos programas de vigilancia constante. Diferentes países, evidentemente, tienen también diferentes circunstancias, diferentes apoyos económicos, tanto gubernamentales como particulares, para hacer esta vigilancia y puede ser más difícil en ciertas regiones que en otras, la detección temprana y obviamente las medidas de control, ¿no? Pero es grato saber que evidentemente que hay grupos de trabajo en varias partes del mundo, tú en Georgia, otros investigadores aquí en México, por supuesto, me imagino en tu país natal, en Argentina, en otras regiones del mundo deben estar poniendo
gran atención a este virus para evitar, entre otras cosas, que se presente la posibilidad de la difusión entre humanos, ¿no? Que al final de cuentas es la especie que más nos interesa preservar. Sí, de última todo termina dando vuelta alrededor de la salud pública. El problema en las aves es un problema de seguridad alimenticia, ¿no es cierto? Si esto obviamente altera producción, altera acceso a un recurso proteico que se considera bastante accesible en muchos lugares, y este virus trae aparejado un problema de que no solamente es una amenaza si puede infectar humanos, sino el hecho de que amenaza la seguridad alimenticia en un montón de países. Sí, claro, el incremento en los costos, creo que ahora finales de diciembre, finales de enero, y en Estados Unidos el precio de la presentación de 12 piezas del huevo, ahí me parece que ya había incrementado tremendo. Sí, es decir, por eso acá en Estados Unidos el estado más afectado ha sido el estado donde se produce la mayor cantidad de huevos, que en el estado de Iowa. Em, y bueno, ha traído un montón de problemas. Incluso hasta algunos le quieren echar la culpa a la inflación, al incremento del precio del huevo. Bueno, Pero bueno, para enfatizar el hecho de que en realidad lo que afecta a una industria afecta a la vida de muchas personas en muchos órdenes. sí, por supuesto. Oye, si pudieras hacer una especie de cartel como de difusión, de información sobre la importancia, sobre la influenza aviar particularmente, ¿qué crees que diría tu cartel? ¿Hacia dónde lo orientarías para el público en general, desde los productores, los profesionistas que trabajan directamente en esta industria agrícola y, por supuesto, los consumidores, ¿no? A final de cuentas, es el interés de la industria agrícola comercial, pues que llegue el producto al consumidor. O sea, si trato de ser breve en el título, sería: la prevención y el control de influenza aviar está en tus manos. Pero, pero de ahí trataría de decir por qué está en tus manos, ¿no es cierto? Y en eso enfatizaría lo que tú mencionaste anteriormente con respecto a la vigilancia. Sería interesante. Yo sé que sobre todo en Latinoamérica nuestros países eh, tenemos la tendencia a vivir de urgencias, ¿no es cierto? Entonces le prestamos atención a lo urgente, y a veces eso atenta con políticas de largo plazo para establecer sistemas, pero eventualmente algunas cosas se hacen. Entonces, en el caso de esto que está pasando con la influenza aviar, bueno, una mala noticia como esto puede ser también una oportunidad para empezar a establecer políticas más a largo plazo de vigilancia, no solo a nivel comercial, sino a nivel de vida salvaje, ¿no es cierto? Hacer un monitoreo más activo y no tan pasivo. Pero de vuelta, vivimos de urgencia, entonces, pero está en nuestras manos desarrollar ese tipo de política. También está en nuestras manos el investigar, el buscar la forma de, quizás, si este virus llegó a las aves salvajes y se quiere quedar en las aves salvajes, bueno, ¿qué podemos llegar a hacer? ¿Qué podemos pensar para intentar una erradicación? Yo sé que suena quizás hasta utópico, ¿no es cierto? Porque el problema es dónde empezamos. Pero bueno, empezamos fundamentalmente con tener una buena vigilancia. Eh, y, o sea que mi cartel sería eso: la prevención y el control de influenza aviar está en tus manos. Excelente, y obviamente llegaría a las manos de todos los que estamos involucrados en esto, incluso jóvenes estudiantes de diferentes carreras, no necesariamente veterinarios, pero que tengan esta inclinación hacia la parte biológica, hacia la parte de los virus y todo lo importante que tiene. Daniel, ¿algunos comentarios, algo más que quieras decir sobre el tema de la influenza? Ah, no, creo que dije más o menos todo lo que quería decir. Me parece que
Em, es un problema muy serio. El virus este H5N1, no estoy diciendo nada nuevo, diciendo que es un problema muy serio. Sí existe el temor de que pudiera causar una pandemia. Yo en todo caso ahí diría que sí, el riesgo está ahí, pero hasta ahora lo que sabemos del virus es que no es un virus muy adepto a infectar humanos. Es decir, quizás tenemos tiempo eh, eh, para, para, para desarrollar vacunas que pudieran ser usadas si el virus eh, se transforma en un virus pandémico. Y bueno, ha habido, ¿no es cierto?, la pandemia del COVID-19 puso en la palestra el poder que tienen las vacunas de RNA mensajero. Bueno, las vacunas de RNA mensajero, hay instituciones ya trabajando en eso, ¿no es cierto? Tener vacunas contra el virus H5 que por las dudas pudiera causar una pandemia. Eh, sí me preocupa, si bien digo por un lado que el riesgo parece ser bajo en este momento, eh, en los casos que ha habido infecciones en humanos, en general han sido muy virulentas, es decir, estamos hablando de prácticamente un 50% de esas personas ha fallecido como consecuencia de esta infección. Es decir, que si el virus se transformara en pandémico, sería un problema muy, muy grave. Pero no quiero ser fatalista, exactamente. No quiero ser fatalista porque considero que en este momento el virus no tiene nada diferente a lo que tenía hace 20 años atrás con respecto a su capacidad de infectar humanos. Estoy hablando del 2003, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás teníamos este problema de infección en humanos. Yo no veo en estos virus nada que indique que son peores que esos virus que había en el 2003 con respecto a su capacidad de infectar humanos. Sí son peores con respecto a su capacidad de infectar aves salvajes y esa posibilidad de esparcirse geográficamente en la forma en que lo ha hecho. Ok, pues qué bueno saber que a pesar del riesgo que existe, que hay muchas personas, incluido por supuesto tú, que está trabajando desde varios frentes para poder tratar de minimizar el efecto negativo que tenga el virus a través de la prevención, el desarrollo de vacunas, por supuesto la investigación sobre los mecanismos, los factores de virulencia, las características del virus que pueden incrementar o pueden alterar esa capacidad de infectar, de replicarse, de eliminarse al medio ambiente. Y como comentabas ahorita, por lo menos tener un poquito de tranquilidad, no por ello confiarnos, no por ello dejar de preocuparnos de que este virus afortunadamente no ha mostrado ese alto riesgo de la difusión entre humanos. Muchas gracias por todos esos comentarios, por toda esta información con las que nos has aportado más conocimiento sobre el virus de la influenza. Antes de despedirnos, quiero hacerte unas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera es, en el área de la virología, en el área del virus de la influenza aviar, ¿cuál es tu libro favorito de influenza para los que quieran investigar, conocer, saber más? A lo mejor demasiado profundo, demasiado específico, pero ¿cuál sería tu libro favorito de influenza? No tengo uno favorito, pero sí tengo uno que en realidad tengo varios que están por ahí. Hay uno reciente, bueno, relativamente reciente, porque creo que es el 2016, pero se llama Influenza Aviar. El editor es el doctor David Swain. Eh, Creo que si hay alguien interesado en entender un poco la problemática de la influenza aviar en general, no solo de la parte virológica, sino de todos los componentes que hacen que la influenza aviar sea un problema, es un libro muy recomendable. Después hay otros, uno que en realidad es un libro bastante viejo, que fue con el que yo empecé a hacer mis primeras armas como virólogo, porque el virus es del año 1989, yo empecé mi doctorado en el año 1990, y es un libro que se llama Los virus de influenza, y es de Robert Crooke,
Y para mí era como, no es un virus muy grande, pero para mí era en su momento como la Biblia de la influenza. Y hasta el día de hoy lo sigo consultando cuando necesito ver información vieja de la influenza. Es un poco mi libro de referencia en ese sentido. Y después, bueno, hay otros. Más recientemente, en realidad todavía no lo empecé a leer, pero em, si lo encuentro, se los muestro. Bueno, no importa. En este momento estoy empezando a leer un libro de las aves de Argentina. Yo me fui a Argentina siendo muy joven, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas aves de Argentina que no conozco, no sé ni siquiera cómo se llaman. Y algunas de las que conozco, aprendí primero el nombre en inglés antes de saber el nombre en español. Entonces me he comprado un libro para estudiar las aves de Argentina, que parece un libro muy lindo. Así que ese lo voy a empezar a leer ahora. Muy bien. Oye, y a título personal de tus gustos por la lectura, ¿cuál es tu libro favorito o qué estás leyendo actualmente? Aparte el de las aves que acabas de comentar. Bueno, en este momento estoy leyendo tantos grants y proyectos que no tengo tiempo a agarrar un libro en sí, pero a mí me gusta mucho un autor español que, si no me equivoco, se llama Carlos Ruiz Zafón. Eh, Tiene varias novelas que son interesantes. A mí me gustaron mucho. O sea, no me voy a acordar los nombres ahora de los libros, pero eh, me ha gustado mucho leer sus libros. Ah, no te preocupes, el autor tiene varios buenas recomendaciones para quienes nos vean y quienes nos escuchen. Oye, y antes ya de despedirnos formalmente, en tu opinión, eh, tu formación en la parte de la microbiología, después tu doctorado, pero como profesionista que está involucrado con la parte avícola, ¿qué opinas o cuáles son tus observaciones respecto a aquellos que son exitosos como tú, que se han dedicado a esta parte de la industria agrícola en general o de algunos aspectos de la agricultura, con respecto a aquellos que están en el proceso o que no han logrado lo que algunos pueden considerar éxito? ¿Qué crees que puede hacer la diferencia? No sé, el éxito es muy relativo. Yo, en todo caso, si le tengo que dar un consejo a los más jóvenes, a mí personalmente nada de lo que estoy haciendo me resultó obvio. Yo no me metí en el virus de la influenza porque sabía que quería trabajar en influenza. No, simplemente fue una cuestión de oportunidad. Cuando llegué a hacer mi doctorado, mi jefe me dijo: puedes trabajar con virus de influenza si te gusta. Y yo dije que sí. Y después me fui a trabajar a otro lado donde ya empezaban o estudiaban otras cosas más relacionadas con la ecología del virus de influenza y sobre todo en aves silvestres. Y bueno, eso me fue llevando a lo que soy. Nada fue, digamos, una decisión demasiado pensada. Fue un poco pensado y un poco casualidad. Lo que sí le puedo decir a los más jóvenes es que sin sacrificio no se logra absolutamente nada. Y más que éxito es la satisfacción de sentirse útil, más que el éxito. Yo considero de que eh, yo quiero ser útil, o sea, y supongo que todo el mundo quiere ser útil en algo. Entonces, de mi trabajo humilde hasta donde se puede hacer cosas, y trato de ser útil. Eh, los reconocimientos, no sé, eh, no es algo que a mí no es algo que a mí me saque el sueño. No sé, yo no pienso demasiado en esas cosas. Claro, no es algo que buscas, pero que viene como parte de esa satisfacción de hacer el trabajo, de pensar y qué ocurre sí, y entonces vas. Exacto, sí, o sea, siempre he tenido curiosidad, ¿no es cierto? Siempre he tenido curiosidad de decir, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Eh, ¿Podría ser este mecanismo o podría ser esta alternativa la forma de tener, por ejemplo, en una vacuna una mejor respuesta inmune? Entonces, esa curiosidad es lo que me ha llevado a mí siempre adelante.
A veces para eso he tenido fondos, así he escrito proyectos que tenían fondos y otras veces me han dicho que no. Entonces, pero uno sigue un poco con esa convicción de que lo que está haciendo puede ser útil. Pues excelente. Daniel, muchas gracias por habernos compartido esos conocimientos, esa información que tienes sobre el virus de la influenza, la situación actual, lo que viene un poco en el futuro, vacunas, etcétera. Te agradecemos realmente la participación y esperemos en el futuro no muy lejano, pues platicar nuevamente contigo sobre el virus de la influenza u otras cosas en las que estés trabajando. Sí, no, y no me has preguntado de la selección argentina que quería hablar hoy, pero no importa, eso lo hacemos en otro momento. No, es que se nos iba a ir todo el tiempo ahí. Eres de Córdoba, imagina cuánto tiempo íbamos a hablar de Córdoba y de todo lo que ha salido de ahí. Por supuesto, muchas felicidades a ti y a todos los argentinos por el triunfo que tuvieron. Muchas gracias, Rubén, y espero verte pronto. Y gracias a los que estén escuchando, gracias por su atención. Ojalá que así sea. Gracias, Dave. Hasta luego. Hasta luego.